Bueno, tenemos la configuración de 3x a 35x desde julio 13, que es un rango bastante grande. Toma desde el movimiento acá a acá. A veces lo tomamos un poco más de la derecha, julio 14. En este caso pudiera estar bien porque el precio ha corregido hacia esos mínimos, pero también pudiéramos llegar a tomar desde más o menos este rango de acá, que lo vamos a hacer ahora mismo. Pero podemos ver acá un poco, a ver esto, configurar un poco esto para poder ver un poco mejor las zonas de liquidación, zonas de probabilidad, las zonas de liquidación. Es que acá hay probabilidades por aquí que no se están pudiendo ver del todo correctamente. Y tampoco olvidar que hay probabilidades por allá abajo también. Sí, uno puede estar extremadamente alcista pensando que ya ha alcanzado esto y porque suele alcanzar estos niveles típicos que anda funcionando bastante bien, funcionó bastante bien durante todo el mes de agosto. Em, Perfectamente uno puede decir ahora va a ir hacia arriba, pero no sabemos realmente cuánto tiempo va a seguir funcionando esto. Perfectamente puede ir ahora a liquidar esto y luego ir hacia arriba. Entonces hay que tener siempre la posibilidad. Este es un error muy común que está, bueno, está arreglado aquí en el Ultimate Hitman Liquidation Zones. Van a zonas, van a cliquear este botón un par de veces y ya les debería dejar de hacer clic aquí nuevamente para poder calcular eso. Estaríamos calculando desde 3x hasta 35x los niveles de liquidación. Uno por uno, 3x, 4x, 5x. Uno por uno los niveles de liquidación. Por eso acá cuando le das en ver zonas de probabilidad, te va a mostrar dónde se solapan esos. Es decir, nos da una guía, una pista de dónde es más probable que vayan a liquidar. Porque esas mayor cantidad de zonas se van solapando ahí. Entonces uno pudiera decir, pues, ¿qué tan probable es que alguien de verdad esté apalancado en ese nivel? Pues en ese caso sí existe mayor probabilidad porque se estarían solapando. Así que por lógica tendría mayor probabilidad. De allí el nombre de zonas de probabilidad. Zonas de liquidación, que es este de aquí. Cuando está esto desactivado se ve el volumen. Lo que hacemos es simplemente sumar el volumen de donde se solapan esas zonas. Donde aparecen esas zonas, ponemos el volumen y si se solapan lo sumamos. Ok, entonces otra forma de ponderar dichas zonas. Entonces puede ver, depende de la configuración de zonas que uno agarre. En este caso es 3 a 35x. Se puede ver que ha funcionado bien en lo que fue del mes de agosto. Ahí lo tenemos. Vamos a arreglar esto. Acá este tenemos que arreglarlo también. Hay varias cosas que hay que arreglar en la plataforma. Ha estado en standby unos cuantos de días y planeamos arreglarlo prontamente. Bueno, acá abajo también están muchos niveles solapados, 27 niveles de apalancamiento. Si hacemos 35 menos 3 me da 32 de zonas en total, lo que estamos viendo acá. De 3 a 35. Acá tenemos 28, 27 zonas. Bastantes zonas realmente tenemos ahí. Y por arriba también hay 26, 24, 22, 24. Hay zonas potentes. Fíjense que a mí personalmente me da pie a que pueden seguir liquidando porque claramente todavía hay zonas potentes. Más fácilmente puede ir a liquidar hacia arriba que hacia abajo porque todavía están bastante bien solapados hacia arriba. Ahora, si vemos las zonas de probabilidad real, que es PR, que los cálculos los realiza mediante la fórmula de promedio ponderado, nos dice cuidadito con esto, porque abajo está altamente solapado eso con lo que viene siendo las probabilidades con el volumen y por eso nos da
ese salto cuántico, podemos decir, que aquí abajo está tan potente, ¿sí? Entonces, esto puede ser un sesgo que tenemos, que hay demasiados datos históricos y me agrega zonas donde no debería de haber. Entonces vamos a verificar eso viendo un rango un poco más corto plazo, tal vez de aquí o aquí. Este es otro tema al usar zonas de liquidación, que hay que saber de dónde tomar el rango, de a cuánto tiempo. ¿Estoy tomando la cantidad de rango correcto? ¿Debo achicar mi cantidad de datos históricos o debo agregar más datos históricos? Entonces todas esas cuestiones uno debe de tener en consideración a la hora de trabajar con zonas de liquidación. Si quieren aprender más al respecto de zonas de liquidación, tenemos el curso tenemos acá este artículo gratuito, que es un compendio es un PDF donde te explica en 20 páginas qué son las zonas de liquidación, cómo se calculan. Tiene esto, lo voy a tener que quitar porque dice que da acceso una semana de prueba al indicador de zona de liquidación. No lo había visto, antes estaba de paga. Lo hemos puesto gratis. Así que pueden ir a chequear esto por si les interesa. Bueno, aquí continuando. Como siempre les encomendamos a que se lean el disclaimer, la advertencia legal. Pueden pausar esto si hace falta, si no lo pueden leer a tiempo. Bueno, ahí esto se ha puesto un poco más justo, en mi opinión. Estamos viendo. Siempre hay que tener cuidado por esto de que cuando aparece mucho volumen a veces puede ser más parada que otra cosa, igual que aquí. Aquí fue cuando todo este cambio de este color al blanco fue todo resultado del impulso. ¿Sí? El impulso que están metiendo órdenes a mercado, entonces ahí va subiendo el open interest para con lo que viene siendo alcista. ¿Sí? Pero cuando aparecen muchas órdenes al revés, porque acá estamos viendo que está subiendo, que están apareciendo las zonas de liquidación potente, están cambiando de color al lado de abajo. Pero ¿qué hay del caso inverso? ¿Qué hay de cuando está yendo hacia abajo y las zonas se hacen más y más y más potente hacia donde se está yendo? ¿Ok? Eso puede ser muy, como decirlo, algo con, como un arma de doble filo. Suele ser la frase que se suele utilizar para describir este tipo de comportamiento. Por ejemplo, aquí las zonas se han incrementado, pero en realidad ya no puede liquidar hasta allí, cosa que se ve perfectamente con más datos históricos, pero aquí simplemente parece que falló y ya. Pero con más datos históricos uno puede ver que perfectamente por aquí era la zona de mayor probabilidad. Después se giraba. Probabilidad real específicamente. Entonces aquí tomando estos datos históricos tenemos que efectivamente aquí todavía se mantiene muy probable, pero no hay que descartar aquí arriba este rango que hay desde esta primera zona potente en 118.699 a 121.434. No hay que descartarlo al menos en corto plazo. Ya si se empieza a girar así, ¿sí?
y acá nos da alguna especie de estructura de falla o falla a llegar a este máximo, ahí ya pudiéramos contemplar la posibilidad de que venga a liquidar todo esto de por aquí. Sí, pero normalmente habría alguna especie de cuestión más clara, ¿sí? Por ejemplo, aquí hizo esto y luego hizo esto, ¿sí? Hizo una especie de una y varias trampas o fallas hacia arriba, ¿sí? No solo una vez, varias veces. Entonces hay que ver si nos hace ese tipo de comportamiento. Históricamente es un poco difícil de ver. A ver, este es... El siguiente rango lo vamos a tomar desde acá más o menos. Desde el 22 de agosto, yo diría. Bueno, en este caso estamos tomando este pequeño rango para ver cómo fue aquí. Qué fue exactamente lo que hizo. En este caso, claramente había alta probabilidad hacia abajo. ¿Sí? Entonces acá se puede ver un poco alta probabilidad hacia abajo que ya se podía ver desde antes. Probabilidad real. Y ahí las zonas de probabilidad. Entonces este movimiento de acá que liquida esto de aquí, no liquida tampoco hasta acá arriba ni acá arriba. No liquida zonas potentes del otro extremo, simplemente lo que se había juntado de los últimos 2 días, yo diría, 3 días, del 22, 21, 20, 19, los últimos 2 a 3 días simplemente liquida. Sí, y se puede ver que no hay posteriores continuaciones en la liquidación. Entonces todo este volumen que se puso aquí, que cambia de color claramente de aquí a aquí, no es más que gasolina, que gasoil, que lo que necesitaba para posteriores liquidaciones hacia los niveles importantes que ya se podía ver con anterioridad, que estaban ahí y lo único que hizo fue meterle gasolina al fuego. Entonces es interesante. Ahora vamos a las fechas actuales. Mientras tanto, más propaganda en lo que va cargando esto. En la tienda store.toolsforscalping.com pueden ver la ruta del analista Wyckoff, del método Wyckoff, ¿sí? Incluye los cursos de Wyckoff Fases, Wyckoff Eventos y Wyckoff Esquemas de la metodología. Al finalizar obtendrán un certificado, ¿sí? Y también incluye como extra el curso del perfil de volumen con la metodología Wyckoff. Esta es una especialización que aún está en desarrollo. Consta con el módulo básico que tienen prácticamente todos los cursos de la metodología Wyckoff. ¿Qué es el método Wyckoff? ¿Qué es el ciclo de mercado Wyckoff? ¿Qué es un esquema de acumulación, distribución? Y las tres leyes.
Y luego pasamos directamente al perfil del volumen. Debería de esto, creo que estaba en $30, no recuerdo el precio de descuento que había agregado. Este, este de acá se me venció. Lo habíamos dejado en $30 con el descuento. Sería 70, ¿verdad? Entonces siempre va a ser de mayor utilidad adquirir los cursos en lo que ahí está, 29,99. Siempre va a convenir adquirir los cursos. Disculpen. Siempre conviene adquirir los cursos en lo que viene siendo las rutas, donde está bien claro la ruta de los cursos que deben tomar. Bueno, continuamos. Y aquí, esto es algo más actual, esto es lo que yo quería ver, qué tan potente está la zona de liquidación aquí abajo y allí arriba. Bueno, ahí vemos, está bien potente, 24, zonas de liquidación y por aquí abajo también está bien potente, 24, 25. Esto es uno de los casos, yo diría, más difíciles de trabajar, porque el precio está yendo y aún así hay mucho volumen que no fue liquidado. Entonces, a partir de cierto punto, más o menos por aquí, en este rango de aquí, hay que saber que si se acerca nuevamente acá, muy probablemente vaya a liquidar todo este clúster de aquí, lo cual sucedió más o menos acá. Y acá nuevamente, a medida que se acerca nuevamente, puede ser que liquide todo el clúster. Lo que pasa es que este le falta tal vez más historia. Tal vez liquida hasta acá nada más en vez de hasta acá arriba, ya veremos. En general tiene buen volumen el clúster este en términos generales. Acá se puede ver. Al menos ahora. Lo que pasa es que este volumen en parte lo fue adquiriendo en el rango. Entonces al adquirirlo en el rango puede haber órdenes bajistas que se contradigan al mensaje, a lo que nosotros estamos analizando. Cuando acá el volumen subía, existía una probabilidad, ya al ser el extremo, de que en realidad estuvieran del lado correcto, es decir, que no fueran a ser liquidados, lo cual fue lo que pasó aquí, que uno puede verlo más correctamente acá, tomando datos más anteriores. Entonces ahora estaremos ahí bien cerca está de esos niveles de apalancamiento, entonces es más probable que liquide eso a que se gire. En cualquier caso de haberse girado, tiene sentido que se hubiera girado ya por aquí. Y ahora simplemente veremos a ver si termina de liquidar esto o no, que son como rezagos de liquidación que se fueron juntando a lo largo de todo el rango del fin de semana y un par de días más para atrás. Desde el 11-12 de septiembre que está acá. Entonces todos estos niveles pequeños de liquidación probablemente aún no fueron liquidados. Tal vez quede un poco de rezago por aquí. Al menos eso es lo que pensamos, que también se coincide con los niveles altos del perfil de volumen de todo el rango que tenemos ahí. Más o menos para acá. Niveles de precio exactamente. Va desde el 117.000 hasta el 119.900.
que 117, este 118, en caso de exceso puede venir hasta 119.000. Sería más o menos 109, 119, 900 es más o menos el value area high del, del perfil del volumen que tenemos aquí trazado. Entonces, por ahora uno tiene sentido mantenerse todavía alcista porque todavía está cerca de la alta probabilidad y mucho volumen para el lado de arriba más que para abajo. Para abajo hay poco volumen, hay poca probabilidad, al menos en estos niveles de por aquí. Tendría que bajar un poco más para considerar la posibilidad bajista. La posibilidad bajista es más o menos de acá para abajo. Más o menos de acá para abajo. Uno puede considerar la posibilidad bajista más seriamente. Sería un poco tarde, sí. También hay que decirlo. Sería bastante más tarde. El movimiento estaría más cerca de ocurrir estas liquidaciones eh, potentes en caso de que se acerque bastante más. Sí. Pero por ahora no estaría mejor mantenerse con lo que está haciendo, que lo que se está haciendo es simplemente subiendo, y este proceso de mantenerse con lo que está haciendo daría pie a que continuaría al menos hasta estos niveles de por acá, seguir subiendo, que es lo que parece que va a continuar haciendo. Ya veremos si sucede o no, pero la lógica eso nos indicaría. Como acá 23, 24, 25 niveles de liquidación, por aquí 25, acá está 22 y se ha actualizado en 25, puede subir hasta ahí también, 19.900, tiene sentido. Y tiene sentido acá en lo que viene siendo el perfil del volumen que pudiera llegar a subir hasta ahí. No es ninguna locura tampoco. El BIPOC es lo único intermedio, este rango acá, que es el máximo anterior, que pudiera intentar trampear dicho nivel. O sea, cosa que quiera trampear o algo así, que es lo único que eh, estaríamos vigilando de que pudiera llegar a hacer, pero todavía faltaría que lo toque, ¿sí? Todavía estaría faltando un poco más de acción del precio hasta este nivel que es más o menos los 17.900. Por ahora está en 16.400, falta más de $1.000 de subida para ver el caso o el escenario en que pudiera o no trampear el punto de control. Ya veremos si ese es lo que sucede o depende de lo que haga, actuaremos. Pero por ahora estaríamos en este proceso de este rango que todavía vamos a ver si toca o no el punto de control y si posteriormente intenta continuar liquidando o no. Pero dado las zonas de liquidación, nos indicaría que potencialmente estarían interesados en continuar liquidando. Ahora vamos a ver un poco esto de 35 a 100x, todos los niveles de apalancamiento. Bueno, en corto plazo, a ver, si pudiera haber un intento bajista de ir a liquidar hacia, hacia abajo, porque la verdad es que sí hay zonas potentes de 35 a 100x que se están solapando bastante por acá. Lo que necesitaríamos sería el volumen, que haya volumen de verdad allí
Muchas veces esto falla, el volumen no está ahí tal cual, sino lo que sucede es que es como gasolina en la dirección de la tendencia. A veces pasa como pasó aquí anteriormente, a veces sucede que es nada más y nada menos que gasolina, ¿sí? Y estamos viendo un espejismo que el precio no va a liquidar porque le conviene que esos traders continúen allí, continuando lo que viene siendo abriendo posiciones en la dirección de la tendencia. Entonces no lo liquida. Entonces vamos a ver qué pasa. Sí, porque en estos casos claramente se mueve en dirección de los niveles de liquidación superior. Y los niveles de liquidación superior, aquí los tenemos. Por aquí abajo zonas potentes y por aquí arriba zonas potentes de liquidación. Entonces veremos. Tal vez quiera hacer esto. Si liquida hasta aquí y en este espacio por acá se gira, reingresa acá, pues existe la posibilidad de que estemos en ese tipo de situación. ¿Sí? Como ya lo habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, aquí con este movimiento hasta allí arriba. Allí está. En este caso es al revés. No se ve. La, la zona está ahí, claramente es esta. La zona está de acá. Pero no se ve porque comparado con el otro va a liquidar la zona más pequeña. En este caso es un poco más claro. No había mucho que dudar porque el precio no fue a liquidar hacia arriba, sino más bien que fue al corto plazo todo el tiempo. El corto plazo le dominó por completo. Ya aquí no había zona, entonces se giró. Pero depende de la cantidad de datos históricos. Estamos tomando una poca cantidad de datos históricos. Bueno, ahora ahí cometimos un error. Vamos a cargarlo nuevamente hasta, hasta 21 de septiembre, es decir, hasta fecha actual que es 17 de septiembre. Ahí se puede ver en el histórico cómo fue funcionando el corto plazo de 35 a 100x, cómo fue manejando la tendencia prácticamente perfectamente. En algún punto esto se gira. ¿Sí? El giro es lo más difícil. ¿Sí? El giro se puede ver con 35x para abajo, no para arriba, en niveles de apalancamiento. Y porque en el giro continúa dejando esos niveles allí, ¿sí? Y se va en la dirección contraria. ¿Por qué? Porque ya liquidó lo más importante, que eran los niveles de apalancamiento más grandes. Por eso, aquí pudo haber liquidado hacia abajo, no lo hizo, y aquí vamos a ver si liquida o no hacia abajo. Puede que al igual que aquí no lo hagan, al igual que acá no liquidó esto, puede que no lo hagan y vaya hacia arriba. Porque hacia arriba es donde está el 35x. La única diferencia es que ahora sí hay más volumen, mucho más volumen que todo lo histórico anterior. Pero la buena es, en caso alcista, la buena es que todavía hay
zona de liquidación acá que no fueron tomadas, como por ejemplo esta de acá. Entonces da pie a que todavía pueda ir a liquidar hacia arriba. Ahora vamos a ver de 100 a 35x. Y esto a mí me da pie a una nueva fórmula que vamos a ver si lo podemos implementar prontamente. Claramente las zonas de liquidación más pequeñas son importantes, pero el precio se está siendo comandado por las zonas de liquidación superiores. Entonces, es decir, superiores, es decir, de 3x, 5x, 10x, 25x. Entonces, claramente hay que ponderar más cuando los números son más pequeños en niveles de apalancamiento y ponderar menos cuando los números son más grandes. Esto nos daría una especie de, por ejemplo, 25x, luego 100x. El peso de los niveles de apalancamiento iría bajando a medida que suben los niveles de apalancamiento. A esto hay que sumarle la probabilidad, que es el solapamiento entre sí, y a esto hay que sumarle el volumen. Como todo esto al final nos da los distintos comportamientos. Es otra forma que, otra fórmula que hay que ir trabajando, porque claramente aquí vemos que el precio se gira en 35x, de 3 a 35x, esto se ve perfectamente. De 3 a 35x se ve perfectamente que se gira acá, porque ya no hay más liquidaciones ahí potentes de 3 a 35x. Mientras que aquí todavía me dice que hay liquidaciones potentes. Entonces hay que amortiguar esas liquidaciones de corto plazo que molestan a los de grandes plazos. Una forma es esa y otra forma sería hacer un time decay o decay, un decaimiento en tiempo, al igual que una especie de tita en opciones financieras. Que haga que a medida que pasen datos históricos sume menos dicha zona, pero es el cálculo de eso, según recuerdo lo había investigado, sería extremadamente pesado, porque habría que calcular vela por vela si la zona hay que decaer, cuánto hay que decaer, va a decaer un 1%, un 10%, o a partir de un número fijo que valga cero. Hacer un time decay de las zonas, por ejemplo, que acá a partir de los 2 días valga cero, haría que todo esto desaparezca, lo cual tendría sentido para las zonas pequeñitas, ¿sí? Y este solo importaría lo demás corto plazo. Pero bueno, aquí en este caso tenemos la fórmula promedio ponderado, sí, de prácticamente todos los niveles de apalancamiento ahora mismo, de 3 a 100x. Hemos visto con nuestras pruebas empíricas que de 50 a 60x para arriba, todas las zonas caen prácticamente en niveles de precios similares,
sobre todo en el rango de precio de lo que viene siendo el rango para el cual calcular las zonas. Son tan pequeñas las diferencias que si el rango es muy grande, pues básicamente caerían en el mismo rango. Entonces en algún punto se vuelve indiferente seguir trabajando con zonas de apalancamiento bien pequeñitas como 125x o así. Entonces esa es otra cosa a tener en cuenta al trabajar con zonas de liquidación. A ver, se está viendo, parece que sí. Bueno, esto pues nos da pie a tenerlo todo aquí, en este caso de 3 a 100x, con el ponderado. El ponderado promedio, que va a tratar de ponderar lo que viene siendo las zonas de probabilidad, que es esto de aquí, con lo que viene siendo el volumen. ¿Sí? Y al ponderar ambas cosas, tenemos este resultado de aquí. Un resultado bastante interesante, que yo creo que con un decaimiento en tiempo sería exponencialmente más potente. Porque esto de acá está muy potente porque en el corto plazo, o mejor dicho, los niveles de apalancamiento más grandes, que serían para los últimos 2 días, 5 días a lo sumo, pues a partir de por acá debería de valer cero más o menos según nuestras investigaciones por las zonas de liquidación más pequeñitas. Ahora, esto y se iría acumulando a lo largo del tiempo histórico. Se fue acumulando y acumulando, como se puede ver ahí, y acumulando nuevamente, acumulando y acumulando. Entonces esto tiene sentido real de que fuera así, de que exista. Entonces, en conclusión, esto también está muy bien. Las zonas de probabilidad se pueden ver ahí. Funcionan perfectamente en este movimiento bajista. Habría que ver cómo funcionan tomando solamente desde el mínimo hasta acá. Porque de arriba hacia abajo funcionan perfecto, de máximo a mínimo. De máximo a mínimo funcionan perfecto. Habría que ignorar esta zona de acá, no, nada más. Pero de ahí en más, cuando se acercan es casi seguro que lo liquida. Lo hace aquí, se acerca, liquida. Si se acerca, liquida. Es que funciona como un reloj suizo. Acá me quedó a deber. Trampea hacia arriba, liquida lo de los días anteriores y luego liquida aquí. Sí, definitivamente el, la mayor. Vamos a hacerlo desde el mínimo hacia la derecha, más o menos el mínimo hacia la derecha. Pero quedó bastante bien, ¿eh? Se puede ver. En este caso las zonas potentes serían inmediatamente en 117, 680. Allí en 117, 680 inmediatamente. Luego 118.000 y posteriormente 119.560. Entonces vamos a ver desde aquí cómo queda. Puede que quede solamente el mínimo este de aquí. Y si queda solamente este mínimo potente, pero aquí arriba queda bien potente, sabríamos que es probable que vaya a liquidar hacia arriba. Y está. Allí está. Es interesante.
Efectivamente hay zonas potentes por debajo del mínimo de esta vela de aquí, que es el 110,792. Acá hay 85 niveles de apalancamiento, lo cual da pie a, por lógica, que obviamente haya zonas de liquidación ahí potentes. También, pero bien en corto plazo, es extremadamente potente. Arriba está extremadamente potente, lo cual tiene todo el sentido del mundo. En 117,568. Eso explicaría por qué el precio está tan alcista desde a partir del mínimo de aquí, porque claramente todavía le ha faltado liquidar justo por encima de aquí, en 117,500 y algo, justo por encima de esto. Está extremadamente interesado el precio en corto plazo en liquidar dichos niveles de dichas zonas, ¿sí? Donde se solapa 86 niveles de apalancamiento. ¿Sí? El volumen está más potente abajo, pero hay que entender que es un volumen neutro. Fíjense la vela cómo cerró así, claramente uno diría bajista, pero en 4 horas hay más mecha hacia abajo, es decir, está más o menos así. Hay más mecha hacia abajo, parece que cerró por arriba del 50%, así que yo no diría que tan bajista es, por más de que el cuerpo sea rojo.